Está. Bueno, muy buenas tardes a todos, Javier, Norberto, Gustavo, Mercedes, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por participar. Las charlas estas que está haciendo la Fundación Excelencia son charlas de extensión y básicamente de divulgación. Buenas tardes, Vero, también, que se ha incorporado recién. Es decir, básicamente la idea es que no esperen de esto una charla de nivel científico, que la podríamos dar, pero no es el caso, sino la situación es acercar algunas cosas, algunos conocimientos. Nosotros, toda la información que venimos desde principios de marzo trabajando en esto, hemos publicado varios resúmenes, varios trabajos sobre esto, pero básicamente la fuente son los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, los llamados NIH, sobre todo con respecto a todos los conocimientos que se tienen acerca del virus, las causas del virus, desinfección del virus, sobrevida del virus, etcétera, etcétera. Básicamente hoy lo que vamos a hacer son 2 sesiones de Zoom. La primera, ustedes saben que son aproximadamente de 40 minutos, ahora un poquito menos porque estamos ya hace unos minutos en línea. Así que al momento que se corta nos vamos a tomar 10 minutos y a los 10 minutos nos vamos a volver a conectar. Así que por favor, si quizás se corte mientras yo estoy hablando o ustedes están hablando, no hay ninguna dificultad. Al momento que se corta, hacemos un intervalo de 10 minutos para tomar agua, para levantarnos si lo necesitamos, y a los 10 minutos nos volvemos a conectar. En la primera parte vamos a hablar algunas cuestiones sobre el virus, algunas cuestiones sobre la epidemiología, y en la segunda parte más o menos vamos a hablar de todas cosas que quizás nos interesan más, con el tema de desinfección, los cuidados, la sobrevida del virus, etcétera, etcétera. Como dije, todo sacado de la base de datos del NIH, que después se las voy a dar también para que ustedes mismos puedan hacer las consultas que crean convenientes. Voy entonces a pasar a compartir la pantalla. ¿Ven ustedes una pantalla ahora que dice características de la pandemia de COVID-19 o me ven a mí? Ambos, Sí, Eduardo. se ve Se bien. ve la pantalla, bien, bien. En la pantalla. Fantástico. Bueno, la charlita de hoy a nivel de divulgación, como les decía, estaba anunciada como las características de la pandemia de COVID-19, y esta es una de las actividades de extensión, aprovechando esta cuarentena, ASPO, Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, que tenemos. Bueno, en principio, simplemente que es un virus, disculpe si son cosas demasiado básicas o que puede no ser de su interés, pero bueno, simplemente para abarcar un poco y charlar entre todos. Desde ya que cualquier comentario, cualquier consulta lo pueden hacer en cualquier momento, en el medio, al final, cuando ustedes lo crean necesario. Una de las cuestiones es, ¿el virus es un ser vivo o es un agente? Si uno revisa la bibliografía, en algunos casos lo asemejan a un ser vivo y en otros hablan del agente viral, del agente virus. Una de las características es que solo no puede duplicarse, o sea que es parasitario, necesita de otra célula para poder duplicarse. Esto no es privativo de los virus, hay muchas células, hay muchos parásitos que no son virus, que tienen exactamente la misma condición. Pero lo más extraño del virus es que no tiene metabolismo, no es, por ejemplo, los organismos más sencillos tienen un metabolismo, sea con oxígeno, sin oxígeno, metabolizan glucosa, algún hidrocarburo, tienen una especie de metabolismo, un conjunto de reacciones que hay dentro de su organismo. En el caso del virus no hay absolutamente nada. No tiene metabolismo oxigenado, tampoco lo daña el oxígeno, que es lo que pasa con algunas bacterias, son las llamadas anaerobias, que el oxígeno lo daña, al virus no le pasa nada. Por lo tanto, no respira, tampoco requiere de oxígeno. ¿Es un ser vivo o un agente?
los signos de pregunta del final creo que están respondiendo un poco a la cuestión esta. Vayamos entonces. ¿Cómo es el virus? ¿Qué tamaño tiene el virus? Si uno pudiese poner en fila los virus uno al lado del otro en una línea recta, en 1 milímetro entrarían aproximadamente 5.000 virus. Es más o menos 5.000, en algunos serán 3.000, en otros serán 7.000, depende la estructura del virus y el virus específicamente. Pero para tener una idea, en 1 milímetro alrededor de 5.000 virus uno al lado del otro. ¿Cómo es la estructura del virus? La estructura del virus es muy sencilla. Tiene un material genético, donde el material genético puede ser ARN o ADN, que es el material genético que uno más conoce, el ADN. Tiene una cápside, una cápsula, que es una envoltura de proteínas, que es lo que envuelve y protege al material genético, y algunos virus, no todos, pero algunos virus, fuera de esa cápside, tienen lo que se llama una envoltura vírica, que algunos virus lo tiene, el coronavirus en particular sí lo tiene, y esa envoltura vírica está formada básicamente por lípidos. Cuando decimos que la cápside tiene proteínas, que la envoltura vírica tiene lípidos, es mayoritariamente. La cápside también tiene lípidos, también tiene hidratos de carbono, y lo mismo pasa con la envoltura vírica. Quiere decir que es algo muy, muy simple. En esto que están viendo ustedes ahora, que dice estructura de un coronavirus, ahí estaría el material genético, ADN o ARN. Si es un coronavirus, como dice el título, estamos hablando de ARN, luego lo vamos a ver. Luego viene toda la parte de la cápside, esto que tiene forma de hexágono está tratando de representar la cápside de proteínas, la envoltura del material genético, y por fuera de la cápside viene esto que está en color lila, al menos así lo veo yo, y que es la envoltura vírica, que es lo formado fundamentalmente, no solamente, pero fundamentalmente por lípidos. Estos palitos con esa bola lo que quieren representar es que de la cápside, atravesando la envoltura lipídica, hay unas proteínas en formas de espiga, que es lo que le dan al coronavirus esta forma de corona que se ve reflejado en el nombre, ¿no? Es un virus con corona. La corona está formada por proteínas que salen de la cápside, atraviesan la envoltura vírica y van un poco más allá. Como ven, es una estructura muy, muy simple. Para aquel que ha tenido la oportunidad de leer un poco sobre bacterias, células y demás, acá no hay mitocondrias, acá no hay lisosomas, acá no hay retículos, nada. Muy, muy simple. Hay básicamente dos tipos de virus, según el material genético que tengan. Unos virus son los llamados adenovirus. Los adenovirus son aquellos que tienen como material genético, el material genético más conocido, que es el ADN. Estos son los adenovirus, son los virus clásicos. Y hay otros virus que fueron descubiertos mucho después, que son los llamados retrovirus. Dentro de los retrovirus tenemos al virus del SIDA, tenemos al coronavirus, que son virus donde el material genético es ARN. Justamente como la historia de la biología, la historia de la vida surgió a partir del ADN, nunca se pensó que podía haber seres vivos o agentes, no sabemos en este caso cómo llaman al virus, por lo que dijimos antes, que tengan un funcionamiento a partir del material genético que sea ARN. Estos son los retrovirus, que como dije, el caso del coronavirus. ¿Cómo funcionan los retrovirus? Bueno, muy sencillo. Si este es el material genético, el ARN es dentro de la célula huésped, dentro de la célula que infecta el virus, se transforma en ADN, y ese ADN que proviene del ARN es el que luego forma las proteínas. Es decir, el ARN de los retrovirus primero se transforma en ADN y luego a proteínas. O sea, es como que tuviese un paso más. El virus, ¿cómo actúa este parásito? Bueno, lo primero que hace el virus, eso en particular, es dentro del organismo unirse a la célula huésped específica. ¿Qué quiere decir?
cada virus tiene mayoritariamente una célula a la que ataca. No ataca a cualquier célula, ataca a una determinada célula. ¿Cómo logra esa especificidad? Logra esa especificidad porque el virus entra a la célula a partir de una proteína que está en la membrana. Y sabemos que cada una de las células tiene en la membrana distintas proteínas. Entonces, cuando el virus encuentra la célula que tiene en la membrana la proteína que necesita, entra entonces a la célula. Por eso decimos que el virus se une a la célula huésped porque va a entrar a la célula específica, o sea, no es cualquier célula, entra. ¿Qué sucede adentro? Como todo parásito, el genético a la célula queda muerta y los virus salen. ¿A dónde salen? Al interior del organismo. ¿Qué hacen entonces? Van en busca de otra célula huésped donde se repite el sistema. O sea que entrando los virus al organismo a través de este mecanismo que pasa por las células huésped, se duplica muchísimo, aumenta muchísimo la cantidad de partículas de virus que yo tengo en un tiempo. En esta foto que no está muy bien tomada, básicamente esta pelotita negra intenta ser el virus, esta es la célula huésped, en el caso del coronavirus son las células pulmonares, el virus entra, al entrar lo que hace su material genético, está representado por esta viborita de acá, es comenzar a duplicarse utilizando el mecanismo interno de la célula huésped. Finalmente, esas duplicaciones del material genético del virus hace que se formen dentro de las células muchas partículas de virus, la célula se rompe, estalla, muere, y entonces esas partículas de virus van a ir a buscar otras células huésped repitiendo la situación. Entonces, para el coronavirus en particular, según lo que hemos dicho, es un retrovirus, o sea que su material genético es ARN, tiene envoltura lipídica, tiene proteínas saliendo como espigas, que son los que forman la corona. Su célula huésped son las células pulmonares, las células del pulmón. ¿Y qué efecto producen? Bueno, producen inflamación de todos los conductos aéreos, y esa inflamación produce la obstrucción de los conductos aéreos. Por lo tanto, obviamente, lo primero que se va a interrumpir o a dificultar es la respiración, por eso es que se necesitan los respiradores para atender la oxigenación de cada una de las personas. Luego de ese estadio, que es fundamentalmente en las células del pulmón, en los conductos aéreos, hay una expansión, hay una extensión de esa afección que produce el virus, que va a la garganta, al aparato digestivo, a las articulaciones. Hay reportes científicos creíbles que hablan de afecciones que sufren, por supuesto, en la garganta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en el día de ayer, lunes 22, emitió un comunicado donde coloca como un nuevo síntoma de la infección producida por el coronavirus la no poder tragar los alimentos, es decir, una inflamación no solamente de los conductos aéreos, sino también de la garganta. Se han reportado también problemas en el aparato digestivo y sobre todo en las articulaciones a nivel de la rodilla y el codo. Bueno, este coronavirus, este virus del que estamos hablando, se lo llama SARS-CoV-19. ¿De dónde viene este nombre, SARS-CoV-19? Este es el nombre del virus. SARS, porque viene en realidad del inglés, yo lo acomodé para que se pueda leer también en castellano. SARS es la enfermedad que produce, más que la enfermedad son los síntomas que produce. Es un síndrome agudo respiratorio severo, es decir, agudo porque actúa más o menos rápidamente, respiratorio porque tiene problemas para la respiración y severo porque es una situación grave. CoV
por el coronavirus, como ya hemos dicho, la forma de corona que dan las proteínas en formas de espiga, y 19, bueno, simplemente por el año en que se lo aisló. Este es el SARS-CoV-19, el virus que nos está haciendo la pandemia actual en nuestro país y en todo el mundo. Siguiendo con este coronavirus, también se lo llaman, como ustedes saben, SARS-CoV-2, SARS-CoV por lo mismo de antes, y el 2 es porque es el segundo aislado, ya que en el 2003 se aisló un SARS-CoV-1, uno por ser el primero aislado. Quiere decir que hubo otro virus no tan severo como el SARS-CoV-2, pero que también producía, ustedes lo ven, el mismo tipo de sintomatología porque también era un síndrome respiratorio agudo y severo. Esos son los dos nombres que podemos encontrar para este virus que nos afecta. La enfermedad que produce el coronavirus se llama COVID-19 porque es en el año 2019 que comienza. ¿De dónde viene COVID? COVID viene de coronavirus disease, donde disease en inglés es la enfermedad. Es decir, que es la enfermedad producida por el coronavirus. Por eso se la llama COVID. Entonces, SARS, lo que veíamos en las pantallas anteriores, es el síndrome. Sería como la manifestación de la patología. Y el nombre de la patología es el COVID o COVID-19. ¿Cuáles son las principales vías de entrada que tiene el organismo? Con esto hay que decir una cuestión que es la siguiente. Quiero aclarar, lo están viendo ustedes en la pantalla, está por terminar. Cuando termine, como dijimos, paramos 10 minutos y nos volvemos a conectar. Los principales vías de entrada hasta hoy son boca, nariz y ojo. ¿Por qué digo hasta hoy? El COVID-19, el SARS-CoV-2 o SARS-CoV-19 es un virus nuevo, no conocemos mucho sobre él. Primeramente se han basado en el SARS-CoV-1, pero resulta que el SARS-CoV-2, el actual, es un poco diferente. Esto quiere decir que con las investigaciones puede ser que surjan otras vías de entrada, pero las principales que tenemos hoy son estas tres. El tapaboca en general nos tapa la boca y la nariz, no es una entrada, no es un impedimento absoluto de entrada del virus, pero bueno, es una barrera más. Si tiene un papel absorbente mejor, si tiene algún aceite o algún gel mejor, pero el virus es tan pequeño, como vimos antes, entran 5.000 en fila en 1 milímetro, que los poros del papel o de la tela son mucho más grandes que eso. Pero también puede entrar por los ojos, donde el tapaboca no nos cubre los ojos. Por eso quizás lo mejor es el tapaboca más la lámina facial. Tampoco la lámina facial sola recomiendan los Institutos Nacionales de Salud. Hay un blog del director del NIH donde recalca esto. La lámina facial tiene muchas aberturas al costado y abajo, entonces ella sola no sería suficiente, sino que debiera ser, como está puesto acá, el tapaboca que cubre sobre todo boca y nariz, y la lámina facial sobre todo para los ojos. Vamos a entrar ahora con estas cuestiones que vimos sobre el virus, su enfermedad, etcétera, un poco de algunos principios de epidemiología. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, no sé si soy claro, voy muy rápido. Obviamente me paran y me cuestionan y me dicen cuando ustedes lo crean conveniente. No hay ningún inconveniente sobre eso. Decía, vamos a ver algunas cuestiones básicas de epidemiología. Bueno, las curvas de las pandemias en general es una curva exponencial. Una curva exponencial es una curva de este tipo. Tenemos en el eje vertical, tenemos la población, en este caso para nosotros la población sería la cantidad de personas infectadas, y tenemos abajo el tiempo, que podrían ser los días, por ejemplo, de la pandemia, los días de la cuarentena. Y la idea es que el número de infectados va a ir aumentando. La forma matemática en la cual aumenta es justamente una curva exponencial. ¿Cómo se caracteriza una curva exponencial? Una curva exponencial, no vamos a entrar en matemáticas, no se preocupen, pero una curva exponencial
tiene como característica que tiene un porcentaje constante de aumento. Cuando yo estoy en una curva exponencial, parto de un valor, de un día para el otro aumenta tanto por ciento, al tercer día aumenta ese mismo porcentaje, al cuarto día aumenta ese mismo porcentaje, etc. Aquí lo que hicimos ejemplificar con dos posibilidades. Cuando el aumento constante sea del 10% y cuando el aumento constante sea del 20%. O sea, esto estaría representando una curva exponencial y la segunda columna estaría representando otra curva exponencial. Partamos, por ejemplo, del valor 100. El próximo valor será 100 más el 10% de 100, que me da 110. El próximo valor va a ser 10%, porque es el porcentaje constante que caracteriza la curva exponencial, del valor anterior, o sea, 110 más 10%, que me da 121. El siguiente valor va a ser de esos 121 un 10%, y así sucesivamente. Partamos del mismo valor en la segunda columna, 100, pero ahora pongamos que el porcentaje de aumento no es del 10%, sino que es del 20%. 100 más 20%, 120, de ese valor el siguiente va a ser más el 20%, el siguiente va a ser de ese último valor 144 más el 20%, y así sucesivamente. Tenemos dos curvas exponenciales, son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque los porcentajes con los cuales aumenta son distintas. Son distintos, perdón. Lo que vemos es que cuanto mayor sea el porcentaje, más altos son los valores. Quiere decir que acá tenemos primer valor 100, 120, 144, 172. En el cuarto valor llegamos al 172 y aquí en el cuarto valor llegamos al 133. O sea, dijimos que la curva exponencial depende del porcentaje de aumento, pero cuanto mayor sea ese porcentaje, mayores son los valores a los que vamos a alcanzar. Quiere decir esto, que si el porcentaje varía, lo que hacemos es cambiar de una exponencial a otra exponencial. Cuanto más chico es el porcentaje de aumento, la curva aumenta menos rápidamente o aumenta más lentamente. Decimos que se hace más horizontal. Y cuanto mayor sea el porcentaje, decimos que aumenta más rápidamente, como que se hace más vertical. Espero haber sido claro en esto para los que son matemático-fóbicos, pero bueno, tratamos de explicar la incidencia del porcentaje de aumento en las curvas exponenciales para avanzar un poquito en lo que viene. Entonces, la curva de la pandemia, ¿alguien habló? Hola, hola. Sé que está hablando alguien, pero no llegué a escuchar. Bueno, yo no habilité el chat, tendría que haberlo hecho. Bueno, para la epidemiología entonces, la curva de la pandemia se verticaliza, aumenta más rápidamente, se hace más ascendente, más empinada, si el porcentaje de aumento de cada día va aumentando, cada vez se hace más empinada. En cambio, la curva exponencial se achata, se hace más horizontal si el porcentaje de aumento disminuye. Si uno quiere tener menos infectados, lo que quiere entonces es que el porcentaje de aumento disminuya. Si uno tiene, por ejemplo, habla de duplicar el número de infectados, es tener un aumento del 100% más, o tener 100% más. Por ejemplo, si tengo 500 infectados, duplicarlos es llegar a 1000 infectados. 1000 es 100% más que 500. Entonces, duplicar el número es llegar al 100%. Ahora, si dijimos antes que para que la curva se achate, tengo que disminuir el porcentaje de aumento, cuanto lo vimos antes. Si la curva se achata, quiere decir el porcentaje de aumento disminuye, por lo tanto se tarda más en llegar al 100%. Si se tarda más en llegar al 100%, como aumentar el 100% es, disculpen, lo perdí, como llegar al 100% es duplicar, cuando la curva se achata, el tiempo de duplicación aumenta. Repito,
la curva se achata, el porcentaje es menor, por lo tanto se tarda más en llegar al 100%, o sea, si la curva se achata, el tiempo de duplicación aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que achatar la curva significa que el aumento en el número de infectados es más lento, es más plana la curva. Se pretende que el virus muera antes de contagiar. Es decir, ¿por qué se quiere achatar? Primero para que haya menos infectados, perfecto. Pero la idea es que cuando el virus está dentro de un organismo, la única opción que tiene es infectar a la célula y hacer ese proceso de duplicación que vimos antes. Si disminuimos el número de infectados, disminuimos los contagios, está la posibilidad de que el virus muera por el tratamiento médico, por el paso de los días, por las defensas, los anticuerpos que genera nuestro organismo, muera antes de que pueda contagiar al otro. Entonces, achatar la curva, como dijimos antes, disminuir el porcentaje de aumento, no es solamente para tener menos infectados, lo cual es bueno, sino también para dar tiempo a la posibilidad de que el virus muera antes de contagiar al otro. Entonces, para achatar la curva exponencial de una pendiente, que es de una pandemia, perdón, para achatar la curva exponencial de la pandemia, hay básicamente dos formas. Una es disminuir el porcentaje de aumento día a día, por lo que dijimos antes, menor porcentaje de aumento, tengo valores sucesivamente más chicos, y el otro es aumentar el tiempo de duplicación, porque como dijimos antes, aumentar el tiempo de duplicación es tener un 100% más, y si el porcentaje es menor, se tarda más en llegar al 100%, obviamente. Si yo tengo un 100%... Bueno, continuamos entonces. Muchísimas gracias por este pequeño break, pero bueno, hay que pasar de una a otra y dimos 10 minutos por si alguien quiere levantarse, tomar agua o lo que sea. Bueno, básicamente entonces para recordar la última parte, lo que hicimos fue decir que las pandemias siguen curvas exponenciales, que matemáticamente se llaman exponenciales, número de infectados en función del tiempo, de los días. Exponencial significa que hay un porcentaje constante de aumento. Vimos dos ejemplos, y a partir de estos dos ejemplos vimos que cuanto mayor sea el porcentaje de aumento, más altos valores se alcanzan, como que la curva es más vertical. Y si se varía el porcentaje, obviamente, se cambia de curva exponencial. Cuanto más grande sea el porcentaje, aumenta más, se hace más vertical, y cuanto más chico sea el porcentaje, aumenta menos, se hace más horizontal. Todo eso lo comentamos antes. De la misma forma, entonces, que si el porcentaje de aumento de un día para el otro va aumentando, la curva se verticaliza, se hace más ascendente, más empinada. En cambio, si el porcentaje de aumento va disminuyendo, disminuye, se cambia de curva, y la curva se hace entonces más achatada, se hace más horizontal. Duplicar el número dijimos que era llegar a un aumento del 100%, si el porcentaje de aumento disminuye para la curva achatada, quiere decir entonces se va a tardar más en llegar al 100%. Aquí fue justo cuando se nos cortó antes. Si el porcentaje de aumento por día fuese del 50%, solamente en 2 días llegamos al 100%. En cambio, si el porcentaje de aumento fuese del 20%, menor porcentaje, curva más achatada, se va a tardar 5 días, 5 por 20, 100, se va a tardar, decía, 5 días en llegar a un aumento del 100%. Entonces, si la curva se achata, o sea, si el porcentaje de aumento disminuye, el tiempo de duplicación, el tiempo para llegar a un 100% más, aumenta. Por eso se pueden hacer gráficos del porcentaje de aumento, se pueden hacer gráficos del tiempo de duplicación. Nosotros en la Fundación Excelencia seguimos todos estos parámetros desde el principio de marzo, desde el 3 de marzo de este año, que fue la aparición del primer contagiado con COVID-19, que era una persona proveniente del norte de Italia. Pero últimamente en los organismos públicos, el presidente cuando da sus charlas cada 2 o 3 semanas, cuando se anuncia el alargamiento o las condiciones de la cuarentena, está usando más
el tiempo de duplicación. Acá están las dos formas para seguir el transcurso de la pandemia, y decía que últimamente el gobierno está utilizando más el tiempo de duplicación. Cualquiera de los dos da los mismos resultados. No hay diferencias importantes entre un gráfico y el otro. La diferencia es que el porcentaje es un gráfico que va disminuyendo y el tiempo de duplicación es un gráfico que va aumentando. ¿Cómo está la situación? Bueno, acá tenemos la curva marrón, la curva celeste y la curva amarilla. La curva amarilla es la que corresponde a la provincia de Buenos Aires. Esto está hecho hasta el 21 de junio, es decir, hasta antes de ayer. Aquí se grafican periodos de cada 3 días. Como hay variaciones por el fin de semana, por la cantidad de análisis que se pueden hacer, se han tomado cada 3 días, se ha hecho el promedio y esto es lo que se grafica. En amarillo tenemos la provincia de Buenos Aires. Lo que vemos es que luego de todos los 3 distritos que están graficados aquí, luego de un principio más o menos azaroso, un aumento, una parte plana, luego han comenzado a aumentar el tiempo de duplicación. Este comienzo del aumento en el tiempo de duplicación, que es lo que se quiere, mayor tiempo de duplicación, repetimos, es menor porcentaje de aumento, que es lo que se quiere, comenzó alrededor del 27 de marzo, es decir, 7 días después del comienzo de la cuarentena, que fue el 20 de marzo. ¿Por qué se ve a partir del 27 de marzo? Bueno, el tiempo de incubación, el máximo del tiempo de incubación, es decir, de la aparición de los síntomas, está entre los 5 y los 8 días. Si nosotros a esto le sumamos que en ese momento se hacían solamente análisis por PCR que tardan 48 horas, tenemos entre 7 y 10, 11 días de diferencia. O sea, que era de esperar que el aumento se produjese entre el 27 y el 31 de marzo. Específicamente, nuestros datos han demostrado que se comenzó con el aumento a partir del 27 de marzo. Comenzaron todos a aumentar. El marrón, que es la ciudad de Buenos Aires, y el azul, que es el país, el total del país, por eso en celeste, aumentaron prácticamente en forma paralela, y en cambio, la provincia de Buenos Aires quedó un poquito más rezagada. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires tuvo un empeoramiento muy fuerte a partir de la segunda quincena de mayo. Cayó, su tiempo de duplicación cayó, la situación venía más complicada. Por acá aparece la pandemia en los asentamientos humanos, como le llaman las Naciones Unidas a nuestros barrios populares. Vino un achatamiento y actualmente tiene el mayor tiempo de duplicación, es decir, que ha logrado tener una mejor situación la ciudad de Buenos Aires, marrón, que el país en celeste, que la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, como decía, todas en esta zona subían prácticamente lo mismo, luego se quedó un poco, luego comenzó a aumentar, aumentó justo con la caída que se produjo en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que esto disminuye, esto aumenta, más o menos con la misma pendiente, por lo tanto a nivel país más o menos se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este momento, de esta aparición de aplanamiento en el país, comenzó la pandemia hacia fines de mayo a concentrarse en lo que es Ciudad de Buenos Aires, marrón, y provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires más provincia de Buenos Aires siempre tuvieron un protagonismo muy fuerte, pero pasaron de tener el 60-65% en esta zona de la curva, en estos tiempos, fin de marzo, principio de abril, segunda quincena de abril, decía del 60-75%, pasaron a tener 80-85% y hoy tienen el 95% de las situaciones de casos de pandemia en el país. La provincia de Buenos Aires, un poco más tarde, comenzó a aumentar. Su aumento coincidió con el descenso de la ciudad de Buenos Aires y de ahí se inicia el aplanamiento, pero luego comenzaron a producirse las infecciones en asentamientos humanos,
como denomina la ONU, no es un nombre que yo prefiero usar, pero bueno, es lo que la ONU propone, llegando a estabilizarse, por lo cual, si vemos lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, que se estabilizó y luego remontó, esperemos que este más o menos amesetamiento, es decir, este valor casi constante, prosiga en los próximos días con un aumento, esperemos, de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, de haber tenido la provincia de Buenos Aires el valor más alto, en este momento tiene el valor más bajo. ¿Cuál sería un tiempo de duplicación que uno considera que, bueno, es un tiempo de duplicación que hace prever que la pandemia está cediendo? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando el tiempo de duplicación de una pandemia es mayor a 40 días, se puede considerar que la pandemia se empieza a disminuir, la pandemia empieza a desvanecerse. ¿Qué significa un tiempo de duplicación mayor a 40 días? Bueno, quiere decir que para el porcentaje de aumento de día por día es muy chiquitito. Ustedes habrán oído hablar seguramente de un parámetro que se llama Rho. El Rho es el índice de contagio. Cuando el tiempo de duplicación es mayor a 40 días, el Rho, ese índice de contagio, es menor que 1. ¿Qué quiere decir el índice de contagio? El índice de contagio es la cantidad de personas que un infectado puede contagiar. Si el Rho es igual a 1, quiere decir que cada infectado contagia a una persona. La pandemia se empieza a dominar cuando el Rho, el índice de contagio, es menor que 1, es decir, cuando una persona no llega a contagiar a otra persona, sino que se necesitan varios contagiados para contagiar a una sola persona. Todavía no estamos cerca del valor de 40 días, ya que el máximo que ha llegado a la provincia de Buenos Aires, el mayor valor, estuvo alrededor de los 21 días y hoy está realmente cerca de los 12 días. Bien, ¿cómo es la sobrevida del virus? Bueno, el virus vive entre 1 a 9 días, dependiendo de la superficie. Pero les pido disculpas, acá hay un error, en vez de decir dependiendo, dice PNF doendo. Seguramente algún chiquilín de la familia me ha hecho alguna travesura en esta palabra, o yo mismo me he equivocado. Les pido disculpas. La sobrevida es la cantidad de días que puede permanecer sobre una superficie. Estos son todos datos sacados de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. En la ropa común dura un día. Por eso es que en la apertura en la ciudad de Buenos Aires de los comercios de ropas, la ropa que se regresa, porque queda grande, no gusta, por lo que sea, regresa el cliente al negocio, debe permanecer al menos un día en cuarentena, quiere decir apartada, hasta que se pueda volver a ofrecer para la venta. Pero si la ropa es muy gruesa, tarda un poco más de un día. Ellos lo ponen en un día y medio. La alfombra, que en el fondo sería un tejido más grueso, ya se necesitan 2 días. La misma cantidad de días que se requiere para el papel. El cartón, que sería como un papel más grueso, dura 3 días. ¿Por qué? La ropa más gruesa tiene más que la ropa más fina, que el cartón, que podemos considerarlo como un papel más grueso, más que el papel común, porque al ser más grueso hay más chances de que el virus se haya penetrado, ya sea en el tejido, en el caso de la ropa, o ya sea en el entramado de celulosa en los cartones. Entonces, debido a eso, el virus tendría como una especie de protección. Entonces dicen que cuanto más grueso sea, más chances hay de sobrevivir. Los que están al tope de esto son los plásticos y es el acero inoxidable. Los metales están más cerca de los plásticos, metales comunes, una chapa de aluminio, hojalata, están más cerca del plástico y del acero inoxidable, alrededor de los 7 días. Sobre algo plástico tarda unos 7 días, sobre acero inoxidable unos 9 días. Esto es importante para que nosotros tengamos cuidado. Las superficies, los elementos, los objetos que ingresan a nuestro hogar y nosotros pensamos que en su superficie puedan tener algún contagio de virus, bueno, la ropa, si la tenemos un día
un día y medio, 2 días para ser más cuidadosos, metidos en una bolsa, podemos estar casi seguros de que no va a contener más virus. Lo mismo con un cartón, lo mismo con un plástico, con un acero inoxidable. La otra opción para no tenerlo ahí sin usar y que estar seguros de que no tenga el virus es obviamente pasarle algún desinfectante, fundamentalmente alcohol al 70% o lavandina. ¿Dónde buscar toda esta información? Bueno, la base de datos más grande del mundo, como les dije, está en los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, que tienen esta dirección web, o también lo pueden poner en Google como PubMed. El único tema es que es en inglés esta base de datos, pero no es ningún problema. ¿Ustedes quieren conocer algo? Lo escriben en castellano, por Google tenemos traductores, lo pasan en inglés, entran a las mismas, es exactamente la misma web, de una forma, con la dirección o directamente googleando con PubMed, les aparece, eso que copiaron en inglés lo ponen, les da la respuesta, eso es la respuesta, si no conocen el inglés, lo llevan otra vez a Google para que le traduzca al castellano y así pueden satisfacer la respuesta de lo que ustedes quieran conocer. La idea sería en este momento hacer una pequeña prueba de esto para que ustedes vean que realmente es muy sencillo buscar la información que deseen. Todos tenemos dudas de si esto está bien, si esto está mal, que cuántos días, que el calor, que la temperatura, si el jugo de limón, lo que sea. Todo lo que se puede saber. Obviamente también la Organización Organización Mundial de la Salud es una buena fuente, pero mucho más sustento científico tiene cualquiera de estas dos direcciones que los llevan al mismo lugar, que es la página web de los Institutos Nacionales de Salud. Intentemos hacer una prueba. Pongo PubMed en Google, me lleva a PubMed. ¿Todos están viendo lo que tengo en la pantalla? No, yo no en este momento. ¿No se ve? No, no se ve. No se ve. No se ve, perfecto. Vamos a hacerlo de otra forma entonces. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y ahora? Ahora se ve. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, lo que hice en Google puse PubMed, que es publicaciones, es una abreviatura de publicaciones en medicina. Acá me aparece PubMed, entro, y como les dije, es en inglés. Entonces, supongamos que ustedes quieren saber qué efecto hace el alcohol sobre este virus. Lo ponen en castellano, en un traductor, entonces el traductor le va a dar no sé si lo puse bien, acá puse el efecto del etanol sobre el SARS-CoV-2, que es, como dijimos, el nombre del virus. Apretamos inmediatamente, nos da un montón de respuestas, no vamos a ver todas, no se preocupen, pero bueno, ahí tenemos todo. Si nosotros queremos, por ejemplo, tomamos la primera respuesta, abrimos, nos aparece información, y lo primero que tengo que ver de esta información es el resumen, el abstract. Como dijimos antes, acá lo puedo pintar todo, lo copio y ahí lo llevo al Google y lo traduzco al castellano y ahí me da toda la información que necesito acerca del etanol, cómo usar el etanol, etc. No sé si lo voy a llegar a ver, no sé si lo van a llegar a ver ustedes, pero a ver, el análisis de 22 estudios revela que bla, 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 bla. Bueno, acá les dicen, por ejemplo, que en animada, bueno, con el virus puede persistir en superficies inanimadas, o sea, no solamente sobre seres vivos,
se refiere a metal, madera, etcétera, como superficies inanimadas como el metal, vidrio, plástico, hasta 9 días, que es lo que decíamos antes. El máximo que puede sobrevivir sobre cualquier superficie es de 9 días y esa sobrevida la tiene sobre el acero inoxidable. Los otros metales, el plástico, llevan alrededor de 7 días. Pero se puede eficientemente inactivar por la desinfección de la superficie, por ejemplo, con etanol entre el 62 y el 61%, 0,5 de peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Podemos usar 0,5% de agua oxigenada. Podemos usar 0,1% de lavandina. Esto es muy importante porque a veces la lavandina lo usamos pura, pero pura es muy tóxica para nosotros, por los vapores, sí nos toca la superficie. Entonces, solamente con un 0,1%, los institutos nacionales de salud en esta página nos está diciendo que es suficiente 0,1% de hipoclorito de sodio en 1 minuto. Y esto también es algo importante. No se trata de poner alcohol, de poner jabón, de poner lavandina y ya está. Tiene que actuar estos agentes. Entonces, cuando ponemos etanol en una superficie, cuando ponemos lavandina en una superficie, a los efectos que se pueda desinfectar esa superficie, tenemos que esperar unos minutos. Nos ponemos las manos con alcohol, perfecto, dejémosla un poquito, 1 minuto, 2 minutos, para que el alcohol pueda actuar. Lo mismo la lavandina sobre cualquier superficie. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre para una desinfección me ponía alcohol y soplaba para que no me ardiese, pero al soplar se va el alcohol, entonces el alcohol no actúa. Ella lo hacía obviamente con la mejor buena voluntad para que no me duela tanto, pero en realidad eso hace de que no se esté produciendo la desinfección que deseamos. Bueno, esto era solamente para mostrarles un ejemplo. Les vuelvo a decir, no sabemos inglés, no importa, lo copiamos, lo llevamos al Google, a algún traductor, y nos dice exactamente toda la información que queremos. Acá busqué algo simple, como es el efecto del alcohol sobre esto, y vean ustedes que hemos tenido muchos resultados, ¿no? Vamos a volver entonces... ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien habló? No. Me pareció, disculpe. Bien. Bueno, es en inglés. Hagamos una prueba, es lo que hemos hecho recién para mostrarles a ustedes que no hay que tenerle miedo a eso porque es la mejor fuente de información que tenemos. Por supuesto que para aquellos que lo deseen, cualquier duda, no se animan o lo que sea, pueden escribirnos al correo electrónico de la Fundación Excelencia, info@fundación-excelencia.org, para cualquier duda que nosotros, no es porque la sepamos, sino que lo vamos a averiguar en las bases de datos que más manejamos, que son la de la Comunidad Europea, la de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo esta última que les he presentado de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Seguimos un poquito adelante. ¿Y qué pasa con los cuidados en el hogar? Mientras estamos dentro del hogar, no hay mayor dificultad. El tema es cuando algo del exterior viene y entra al hogar. Si son alimentos cerrados, sea en un paquete que pueda estar plastificado, es decir, que no permite el paso de la humedad, sea una lata, alimentos bien cerrados, lo puedo desinfectar con alcohol, lavandina o, como vimos antes por los Institutos Nacionales de Salud, el agua oxigenada. La idea es que siempre que se puede utilizar lavandina, hay que usar lavandina que es más barata que el alcohol, simplemente por una cuestión económica, ¿no? Los alimentos frescos, lechugas, zapallitos, papas, absolutamente todo, tiene que ser desinfectado antes que lo manipulemos, antes que lo pongamos en la heladera, etc. Para eso podemos usar alcohol o podemos hacer vinagre.
Para aquellos que conocen un poquito, y si no conocen no importa, el alcohol y el vinagre son muy parecidos, la química, digamos, la sustancia que hace la desinfección son muy parecidos, lo único que el vinagre necesita un poco más tiempo de acción que el alcohol, pero para los alimentos frescos se puede utilizar cualquiera de ellos. Una cuestión que a veces se nos pasa de largo es el pan, las facturas que podemos comprar en la panadería. Lo ha tocado gente, lo ha amasado gente, mientras estuvo en el horno, perfecto, pero debemos calentarlos. Podemos buscar en la página que vimos antes de los Institutos Nacionales de Salud cuánto tiempo, a qué temperatura calentarlo. Bueno, si hacemos la búsqueda en la página web que vimos antes, lo que vamos a encontrar es que necesitamos estar a 60 grados al menos 10 minutos. 60 grados a 10 minutos en un pan, en una factura, es suficiente para eliminar el virus. Muchas veces traemos el pan a la factura, lo damos por limpio, lo comemos y no tenemos en cuenta esto. Llaves y objetos metálicos, bueno, se puede usar alcohol o lavandina. Si no se va a percudir por la acción de la lavandina, entonces es mejor lavandina por lo que dijimos antes, que es más económica. Si son equipos y aparatos, obviamente la lavandina puede perjudicarlos, es mejor el alcohol. Las prendas de vestir, bueno, dijimos 1 día, 2 días para que el virus desaparezca, dependiendo del grosor de la tela, pero bueno, se puede lavar, se puede planchar, con lo cual le estamos dando calor, y si no podemos ni lavarlos ni plancharlos, podemos rociarle alcohol. A los zapatos, sobre todo en la suela de los zapatos es mejor dejarlos afuera de la casa. ¿No los puedo dejar afuera de la casa? Por lo que sea, bueno, al menos la suela rociarlo con la lavandina. El resto del zapato, el cuero, la lavandina la puede percudir, así que quizá necesite alcohol. Pero por la cuestión de economía, la suela de los zapatos en lavandina. Lo que uno puede hacer, que ahora se está implementando en varios negocios, es tener una especie de fuente con esas estructuras metálicas y en la fuente ponerle agua con lavandina. Como vimos antes, alcanza al 0,5 de desinfectan. En los papeles, que dura entre 2 y 4 días, dependiendo el grosor de los papeles, se puede rociar con alcohol. Yo de hecho lo hago muchas veces, a pesar de que el papel se puede arruinar, o si no, la cuarentena de los elementos. Y tener en cuenta, por cualquier duda que tengamos, que cualquiera de los elementos que sea, como máximo al 9º día ya no tiene más virus vivo. Cualquier elemento tengamos duda, lo ponemos en un lugar, lo dejamos por 9 días, al 9º día estamos seguros de que ya no tiene más virus, porque la ciencia nos dice que más de 9 días no sobrevive en ningún elemento, sobre ninguna superficie, de toda la cantidad enorme de superficies que se han testeado y se han probado. La madera, que no la puse antes, la madera como el plástico está entre los 5 y los 6 días, o sea que es la sobrevida que más o menos tiene en esos objetos. ¿Cómo se usan? Bueno, el alcohol al 70%, conocido desde hace años, la lavandina máximo al 10%. Con respecto al alcohol, el otro día nos llegó a la fundación un tema de cómo preparar el alcohol. Y simplemente lo que hicimos, le dijimos a una persona de escasos recursos, escasos conocimientos, una botella transparente, que puede ser de agua, puede ser de estos líquidos termos, similar, de ponerle una regla, y lo que uno puede hacer es medir 7 centímetros de alcohol, 3 más 3 centímetros de agua, y eso nos va a dar, en la parte cilíndrica de la botella, eso nos va a dar alcohol al 70%, en forma muy simple. Tenemos el aviso de corte, les pido que si se corta podamos después reanudar para cualquiera que quiera hacer una pregunta. Las sales de amonio, según PubMed, según la página web de los Institutos Nacionales de Salud, no está probado que maten 100% a los virus. Se está hablando bastante de las sales de amonio, no está comprobado que maten 100% a los virus. Y se pueden hacer otros desinfectantes que ayudan, pero
que no nos dan las garantías como nos la da el alcohol, la lavandina y el agua oxigenada según lo que vimos antes. Bien, las costumbres, como ya sabemos, lavar las manos, estar a 2 metros de distancia, no tocarse la cara, y uno puede ayudar, no es definitivo, pero uno puede ayudar con agua muy salada, como cuando uno tiene anginas, dolor de garganta, se puede hacer gárgaras con agua muy salada, se puede hacer inhalaciones con vapor de agua, ¿por qué? Porque en el agua muy salada el virus no sobrevive y el virus está en uno de los lugares, en la garganta, y las inhalaciones con vapor de agua porque la alta temperatura también lo mata y el virus está en las fosas nasales. No sé si ustedes vieron cómo se toma la muestra cuando se hacen los análisis, simplemente la persona se le pone un hisopo cerca de las fosas nasales, larga aire por las fosas nasales que toque a ese hisopo y eso ya es la muestra, lo cual demuestra que los virus están en las fosas nasales. Bueno, creo que hemos terminado por esto, faltaba una más, discúlpenme, pero bueno, como se va a cortar esto en un ratito, yo me voy a volver a conectar por si hay alguna consulta o algo. De todas maneras, quiero agradecerles, quiero invitarlos al lunes que viene, el lunes 29, 18 horas, donde vamos a hablar de nutrición económica, y estoy abierto a cualquier duda o cualquier consulta que ustedes quieran hacer en este momento. Hasta ahora fue claro, Eduardo. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. No, bueno. Está bien, si no hay ninguna consulta, no hay ninguna consulta, no es problema, no tiene por qué haber consulta, digamos. No, es que se explicó de una manera tan clara, por lo menos para mí, y creo que para los compañeros también, nos queda nada más que seguir el protocolo a full, sí, de la manera que nos has explicado. Sí, cuando uno organiza estas charlas uno no sabe bien qué es lo que puede interesar, ¿no? Por supuesto que hay otras cosas para hablar o las mismas cosas más profundas, pero bueno, esto es lo que en la Fundación se nos ocurrió presentar hoy. Pero bueno, si hay alguna otra duda de cosas que no se hayan hablado hoy, si estamos en condiciones de dar una respuesta, la damos, y si no, la buscamos y la damos a posteriori. Para todos, recuerden que... Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Para todos, recuerden, correo electrónico de la Fundación, info@fundación-excelencia.org. Cualquier duda que tengan, no duden, por favor, de consultar, que no es que lo sepamos nosotros, sino que lo vamos a buscar en las bases de datos extensamente hasta poder darles una respuesta que los satisfaga. Bien. Bueno, muchas gracias por los mensajes que están mandando. El agradecido soy yo porque por más que uno prepare, por más que la Fundación Excelencia tenga la buena intención de compartir sus cosas, si ustedes no están ahí, no tiene sentido que la Fundación esté de este lado. Gracias, Eduardo. Por favor. Bien. Bueno. Bueno, muchas gracias, muy claro, realmente. Bueno, muchísimas gracias. Sos muy amable, realmente muy generoso. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que el compañero ya lo explicó. Bien, vamos a dejarlo acá también. Mercedes, también muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, a todos los que están mandando mensajes, que creo que no les aparecen a ustedes. No, aparecen acá al pie, pero bueno, quiero agradecerles a todos. Bien, quedamos entonces para... El lunes. Para la próxima, el lunes, o para las otras actividades que está desarrollando la Fundación Excelencia. Ustedes saben que uno de los ejes fundamentales es la cuestión de la energía eléctrica.
tanto por cuestiones de seguridad, como todas las cuestiones que nos importan como ciudadanos, que es la generación, distribución. Así que estamos organizando desde la Fundación capacitaciones, charlas de divulgación, para que uno pueda estar al tanto de todas las novedades y todas las circunstancias que hacen a estas actividades, en este caso de lo relacionado a la energía. Bueno, si no hay más nada, entonces no les robo más tiempo, les reitero el agradecimiento y quedamos entonces como para encontrarnos en cualquier otra oportunidad dentro de estos webinarios que está haciendo la Fundación Excelencia. Muchas gracias, Norberto. Ahora te veo a pantalla completa. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos y a todos los participantes. Muy bueno. Muchísimas gracias. Nos clarificó algunas cositas. Bueno, nos veremos en otra. Muchas gracias. Seguramente. Gracias a ustedes. Voy a cortar la reunión de Zoom entonces. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.